Vamos a compartir el texto de Santiago. Ahí donde estás te voy a invitar a que puedas abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo de 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Antes de orar, quería compartirles algo brevemente. Cuando yo tenía 17 años, estaba alejada de los caminos del Señor. Y ustedes saben que a los 17 años uno es adolescente, está con todas las ganas de vivir, está con todas las ganas de hacer muchas cosas, y una de las pocas cosas que tiene es paciencia. Y en toda esa locura sufrí un accidente junto a un grupo de amigos. Y ese accidente provocó que yo estuviera postrada en cama cerca de 2 años. Un carro me atropelló. De todo el grupo de amigos, yo fui la que salió más afectada. Sufrí una fractura total del fémur derecho, lo cual generó que perdiera hueso, y yo tengo un desnivel en las piernas de 1,5 centímetros. Entonces generó que yo estuviera en cama primero y luego estuviera en silla de ruedas por regular tiempo, ¿no? Ustedes entenderán que a esa edad es una frustración, es pensar que el mundo se acabó, es pensar que todos tus planes se frustraron, es pensar que todo lo que tú tenías pensado y proyectado hacer se fue. Yo estaba alejada, pero en ese momento mi abuela era la que nos sostenía con sus oraciones. Y ella siempre me decía: hija, ten fe, hija, ora. Hija, el Señor, si te está probando es por algo. Si te está probando es que tú vas a poder. No reacciones mal, reacciona bien. Dios, si te ha puesto esta prueba es que tú la puedes superar. Los doctores me decían: con rehabilitación tú vas a poder caminar, pero vas a quedar cojeando, porque tienes un desnivel. Y si no quedas cojeando, igual vas a tener que usar en tus zapatos un taco más alto, ¿no? Para que puedas caminar bien, porque tienes ese desnivel, ya lo perdiste a la hora que pasó el accidente, perdí hueso. Entonces no vas a poder caminar, nunca vas a volver a caminar bien. Bueno, cuando mi abuela oraba por mí y yo no volví a caminar para mí, y agarré el miedo a la calle. Pero un día tanta fue la oración que mi abuela, que yo dije: no, yo quiero volver a caminar, yo quiero volver a ser normal. Y decidí cambiar mi reacción. Ya no me tiré a la cama porque yo lloraba mucho, yo estaba en mi cama, yo no salía de casa, estaba en mi silla de ruedas, postrada ahí, no quería hacer nada. Y cambié esa reacción, cambié esa actitud y dije: no, vamos, voy a esforzarme. Voy a cambiar eso y voy a comenzar. Y a mí me dolía y comencé a caminar con la muleta. Accedí porque me dolía muchísimo. Y cuando dejé la muleta y comencé a caminar, si alguna de ustedes alguna vez ha estado con muleta un tiempo, sabrá que cuando dejas la muleta y comienzas a pisar, se siente que estuvieras pisando agujas, se siente que estuvieras pisando clavos. Es horrible. Cuando tu pie vuelve a caminar y a pisar solo, es horrible la sensación. Pero yo decía: no, yo quiero volver a caminar. Y volví. Y ya no uso hoy en día, no es un zapato normal, no estoy usando ninguna plantilla, nada. No sé si el Señor me habrá sustituido el hueso,
de mi pierna. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor hizo que ese hueso fuera sustituido, pero mi reacción ante la prueba cambió. No fue la misma. ¿Cómo estamos reaccionando ante la prueba? Vamos a orar. Padre Santo, mi buen Dios, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Bendito Señor, ayúdanos a escuchar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Usa a tu siervo José de manera especial para que sea canal de bendición para tu pueblo, para que tu mensaje llegue directamente a nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos de que tú estás aquí en medio de este lugar. Te alabamos, Dios Todopoderoso, te bendecimos y te reconocemos como nuestro Dios y Padre Celestial. Te amamos, Señor, y dejamos todo este culto en tus manos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor, por este pequeño testimonio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede esta mañana de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos en el año de la unidad en la palabra, ¿no? Y creo que es un tiempo precioso que estamos disfrutando justamente en la palabra de Dios. Y quiero agradecer a nuestra hermana Sandra Paucar, que nos bendijo con un especial musical muy hermoso, de mucha bendición, de mucha inspiración. Y también agradecer al pastor Carlos Tiznao por este resumen precioso que nos ha compartido del libro de Santiago, ¿no? Y Santiago es un libro de sabiduría práctica que nos inspira a cada uno de nosotros a poder abrazar la fe en Jesús y alinear nuestra conducta cristiana a esa fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de esta mañana que quiero compartir con cada uno de ustedes es reaccionando correctamente ante las pruebas. Y es un poco el testimonio que compartía mi esposa a causa de este accidente, lo que ella tuvo que pasar por prácticamente un par de años y cómo reaccionó al comienzo, ¿no? Al inicio de ese accidente, de esa prueba, pero con el tiempo ella fue entendiendo los propósitos, los designios de Dios y su reacción se comenzó a alinear a la reacción que Dios espera que tengamos nosotros al momento que vamos a experimentar algunas pruebas. ¿Qué reflexiones encontramos en la carta de Santiago sobre el tema de la fe y conducta cristiana? Y vamos a encontrar una variedad de reflexiones que podríamos aterrizar en la palabra de Dios en el libro de Santiago, pero una de ellas que te quiero compartir en esta mañana es que como cristianos nuestra fe va a ser probada. Como cristianos nuestra fe va a ser probada. Necesitamos reaccionar correctamente ante las pruebas y hacerlo con gozo, paciencia y sabiduría, siendo formados en carácter a la imagen de Cristo Jesús, porque ese es el trato de Dios con cada uno de nosotros, con su iglesia, con sus hijos, con sus hijas, a través de las pruebas, de las adversidades. Él lo que quiere es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es la forma que Dios obra, que Dios tiene de tratar con su iglesia y con cada uno de sus hijos. Entonces, esta reflexión va a ser el punto de partida del tema que vamos a desarrollar, cómo reaccionar correctamente ante las pruebas. Y tenemos un pequeño esquema, vamos a entrar a la introducción en este tiempo y vamos a ver 3 puntos: reaccionando con gozo, reaccionando con paciencia y reaccionando con sabiduría. Y finalmente unas palabras para poder concluir este tema. Y a manera de introducción, podríamos decir, a lo que ya el pastor Carlos estuvo compartiendo en el video resumen, que las epístolas universales, tanto Santiago como 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, fueron conocidas o fueron llamadas por la iglesia en sus inicios como las epístolas generales o universales, porque su dirección, excepto 2 y 3 de Juan, no estaba limitada a una localidad en particular, sino que estaba dirigida a todo el pueblo de Dios de la época, que estaba esparcido a causa de la persecución en diferentes partes del mundo en ese momento. La paternidad literaria, la epístola señala claramente al medio hermano de Jesús como autor de la misma, ¿no? Santiago, en el Nuevo Testamento también se le conoce como Jacobo, ¿no? Y habían varios Jacobos que encontramos a través del Nuevo Testamento, ¿no? Pero sin embargo,
los estudiosos concluyen que es Santiago el medio hermano de Jesús, ¿no? Y vino a ser él un líder prominente, reconocido de la iglesia en Jerusalén. Esta conclusión es corroborada por la semejanza en el griego entre esta epístola y el discurso de Santiago en el concilio de Jerusalén. La fecha aproximadamente que podríamos fechar este libro es entre el año 44 a 49 después de Cristo, ¿no? Haciéndolo el libro escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál es el contenido que encontramos en el libro de Santiago? La epístola trata de los aspectos prácticos de la conducta cristiana, nos dice cómo actúa la fe en la vida cotidiana. El objetivo de Santiago es proveer una instrucción ética y concreta. En el libro de Santiago vamos a encontrar más de 50 verbos, quizás imperativos, que nos está invitando a una sabiduría práctica que debemos tener como creyentes. Santiago transmite mucha sabiduría práctica en el libro de Santiago, valga la redundancia, y podríamos decir que el libro de Santiago podría ser como el Proverbios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ¿no?, que es un libro muy práctico, ¿no? Vamos a entrar a Santiago ya propiamente dicho, al texto, y vamos a leer Santiago, el verso 1 y 2, y vamos a ver este primer punto, reaccionando con gozo ante las pruebas. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago, el medio hermano de Jesús, cuyo nombre en griego es Jacobo, y podemos encontrar quizás referencia bíblica en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y 15, quizás en Gálatas 1 y 2, con respecto a Santiago. Era un líder principal en la iglesia en Jerusalén, era un pacificador, era un sabio, era un líder influyente, y la iglesia de Jerusalén estaba compuesta por judíos creyentes, ¿no?, o judíos mesiánicos, que se encontraban pasando diversas pruebas a causa de la hambruna que se vivía en la época, a causa de la pobreza, a causa de la persecución. Y Santiago era un líder prominente y era un líder que estaba identificado con ellos. Por eso en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el gozo, y esta palabra gozo viene del griego charai y significa gozo, deleite, júbilo, contentamiento. Interesante, ¿no? Porque gozo en el griego significa gozo, deleite, júbilo, contentamiento. Y Santiago le dice: hermanos míos. Santiago les escribe desde la identificación, de la relación que tenía con ellos, a los hermanos judíos creyentes. Y de esa cercanía le está diciendo, no solamente le está diciendo hermanos míos, sino que en otras palabras le está diciendo amados míos. Y cuán importante es esa relación, esa conexión unos con otros, ¿no? Que no solamente nos digamos hermanos o hermanas en Cristo por formalidad, ¿no?, sino que realmente haya un sentido de pertenencia, de relación, de que somos uno en Cristo Jesús. Que el decirte hermano, hermana, sea una extensión del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, del sentido de importancia, de pertenencia que debemos tener los unos con los otros. Y Santiago estaba vinculado a la iglesia de Jerusalén y estaba conectado con los judíos mesiánicos que estaban pasando hambre, estaban pasando una situación difícil, estaban en extrema pobreza y estaban, para añadir un poco a la situación que estaban viviendo, estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Y esto los obligó a salir de Israel y estaban esparcidos por el mundo de la época. Ahora, una reacción correcta ante las pruebas va a ser el gozo. Y es más, Santiago le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es más, no solamente es importante poder tener gozo en el Señor, sino que Santiago le va a decir: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si ya es complicado tener gozo cuando uno está pasando pruebas, y Santiago da por entendido que no solamente van a pasar una prueba, sino que van a pasar varias pruebas, y estas van a ser diversas. Y les dice: tened por sumo gozo, es decir, que una reacción que como creyentes deberíamos tener ante las pruebas es una actitud de gozo, de poder gozarnos en medio de las pruebas. Pero ¿qué hace que uno se pueda gozar en medio de las pruebas? Tener la mirada puesta en el Señor y entender cómo Dios trabaja con su iglesia, cómo trata con su pueblo, cómo trata con sus hijos. Y el trato de Dios para con nosotros es a través
de las pruebas, que nos va a permitir abrazar el carácter de Cristo Jesús y de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, es importante que podamos recordar estas palabras. Me gustan estas palabras en Filipenses 4:4, que el apóstol Pablo, que estando en la prisión, escribe una carta importante y le dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, ¿no? Y Pablo, en una situación complicada que estaba viviendo a causa de su fe, desde la prisión, en una situación de prueba, le va a decir, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. La prueba viene del griego, o esta palabra, prueba, viene del griego dokimé, que significa prueba, experiencia, juicio, aprobación. Nosotros estamos puestos a prueba por medio de la adversidad, la cual va a revelar nuestro verdadero carácter. Cuando nosotros nos encontramos en medio de las pruebas, de las adversidades, son oportunidades para que nuestro verdadero carácter aflore, ¿verdad? Y cómo reaccionamos ante esas pruebas, ante esas adversidades, va a evidenciar quiénes somos en Cristo Jesús, en quién hemos creído, la profundidad de nuestro carácter, de la naturaleza que tenemos dentro de nosotros, de quiénes somos en el momento que reaccionamos ante estas pruebas. Y por eso estamos llamados a hacerlo con gozo. Y la exhortación de Santiago es, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba de nuestra fe es una oportunidad para crecer en carácter. Por eso debemos reaccionar correctamente y hacerla con gozo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros no somos obra terminada, ¿verdad? Sino que Dios está tratando con nosotros a través de la prueba. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy están pasando alguna prueba, alguna adversidad, alguna crisis, pero recuerda que es el trato de Dios para con tu vida, que Él está queriendo hacer algo especial en tu vida y a través de tu vida, pero necesitas determinar reaccionar como Él quiere que reacciones, hacerlo con gozo y poder atesorar esta palabra de Santiago que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vendrá el dolor, vendrá la aflicción, vendrá quizás la duda, pero necesitamos volver nuestra mirada al Señor y decirle, Señor, heme aquí. Yo reconozco que tú estás tratando conmigo a través de esta prueba, a través de esta adversidad. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo, Señor? Sigue moldeando mi carácter, sigue tomando control de mi temperamento, sigue tomando control de mis reacciones, de mis actitudes. Y muchas veces nosotros reaccionamos de manera equivocada ante las pruebas y dejamos pasar oportunidades preciosas para abrazar los propósitos de Dios, los designios de Dios para nuestras vidas. Y algo interesante que encontramos en la frase final de Nehemías capítulo 8, el verso 10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay mejor lugar que correr a los pies del Señor y que sea que en Cristo Jesús vamos a encontrar gozo y que Él sea nuestra fortaleza. Amén. Entonces, la primera reacción que debemos tener ante las pruebas es debemos reaccionar con gozo. Amén. Y yo ponía acá al final gozo versus dolor, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de reaccionar con dolor, con aflicción, ¿no? Quizás aún con queja, ¿no? Cuando nos encontramos en una prueba, pero debemos hacerlo en Cristo Jesús. Tenemos la oportunidad de hacerlo con gozo. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Con gozo o con dolor ante la prueba? En lo natural lo vamos a hacer probablemente con dolor, ¿no? Con aflicción. Pero cuando estamos en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de hacerlo con gozo. Bien, sigamos avanzando y vamos al segundo punto, reaccionando con paciencia. Y el verso 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y paciencia viene del griego upomoné, que significa soportar, tolerancia, constancia, perseverancia. Y es algo que muchas veces nos falta, ¿verdad? En medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, muchas veces lo que tenemos es falta de paciencia, ¿verdad? Pero sin embargo, acá dice que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir?
va a producir paciencia. Y esa fe que nosotros tenemos, y Hebreos 11:1 describe perfectamente la fe, ¿no? Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y nosotros somos hombres y mujeres de fe, que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confianza en Él, en la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, pero también necesitamos tener certeza y convicción de lo que no estamos viendo en ese momento, en medio de la prueba, pero que Cristo Jesús, en su obrar en nosotros y a través de nosotros, va a permitir que nosotros no seamos los mismos. Si nosotros hace 15 días estuvimos aquí reunidos como congregación zonal, no podemos regresar el día de hoy siendo los mismos. Porque en estos 15 días Dios debe haber tratado con cada uno de nosotros, debe habernos mostrado principios en su palabra, estatutos, mandatos, promesas que necesitamos atesorar, abrazar, creer, practicar, vivirlas en nuestras vidas diarias. Por eso constantemente tenemos la oportunidad de seguir creciendo en Cristo Jesús, y Él va a usar las pruebas para que nosotros abracemos esas oportunidades y no las desperdiciemos y las dejemos pasar, para que podamos crecer en carácter y para que podamos ser canales de bendición, de inspiración, de ánimo, de aliento para otras vidas. Porque cuando uno está pasando ciertas tribulaciones, ciertas pruebas, uno puede mirar a su izquierda o a su derecha en un sentido figurado y te vas a dar cuenta que hay hermanos, que hay familias que están pasando aún mayores pruebas y que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Pero si tú no se estás reaccionando como dice su palabra, con gozo, con paciencia, ¿cómo vas a poder animar a otros? ¿Cómo vas a poder alentar a otros? ¿Cómo vas a poder inspirar a otros en los caminos del Señor? Ahora, el propósito de la prueba no es destruir tu fe, sino fortalecer, enriquecerla y que la podamos ejercitar en medio de las pruebas. O sea, Dios en su soberanía no Él está tratando de destruir tu fe. No, Él no quiere desbaratar tu fe, tus convicciones. Todo lo contrario, Él quiere que la fortalezcas, que la enriquezcas, que la puedas ejercitar. Y las pruebas son oportunidades justamente para poder hacerlo. ¿Amén? ¿Están conmigo, hermanos, o no? ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, que es soberano y Él tiene control de nuestras circunstancias. ¿Amén? De nuestras adversidades, de nuestras pruebas, de nuestras crisis, de nuestras luchas. Y damos gloria a Dios por eso. Y esta paciencia que habla Santiago se va a ejercitar muchas veces bajo esa presión que sentimos en medio de la prueba, ¿no? Es como si te colocaran un peso encima. Y es en esa presión, en ese peso que nos toca sobrellevar en medio de la prueba, es que vamos a ejercitar nuestra paciencia. Y como dice acá, vamos a ejercitar tolerancia, constancia, perseverancia, ¿no? Para poder ver la obra de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido en paciencia en esta pandemia? ¿Amén? Complicado, ¿verdad? Complicado. Yo, por ejemplo, lucho con la tecnología, ¿no? Es más, Mateo, mi hijo de 9 años, creo que conoce más la tecnología que yo, porque él ya está creciendo prácticamente con la tecnología de la mano, ¿no? El hecho de conectarse a las reuniones Zoom, de poder aún entrar a las plataformas del colegio para él mismo en algunas oportunidades subir sus tareas. Entonces, pero a mí me ha costado adaptarme a esta nueva forma de vivir, aún de poder hacer iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros, de alguna manera, creo que hemos crecido en paciencia, ¿no? Esperar cumplir con los protocolos para poder ir al centro de labores, para poder movilizarnos. Aún para llegar acá a la casa del Señor, seguimos cumpliendo responsablemente con cada uno de esos protocolos, y muchas veces quisiéramos saltearnos, ¿no? Los protocolos y de repente hacer las cosas a nuestra manera, pero creo que son oportunidades para seguir ejercitándonos en nuestra paciencia, ¿no? Ahora, algo interesante que dice 1 Pedro capítulo 5, el verso 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, o sea, no antes, sino después del padecimiento. Y el padecimiento y la tribulación, la tormenta que nos va a tocar vivir en Cristo Jesús, recuerda que es temporal. Tiene un inicio y tiene un fin, pero tiene propósito de parte de Dios. Dice, Él, o sea, el Señor, Él mismo, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si quieres aplaudir al Señor. Pero Él mismo dice, Él mismo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer su buena voluntad en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos abrazar esa voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad de Dios? Que nosotros podamos crecer en nuestro carácter a la imagen y semejanza de la persona de su Hijo, de Cristo Jesús. ¿Hoy te pareces más a Cristo Jesús que hace 15 días? ¿Que hace 7 días? ¿Cómo están tus reacciones ante las pruebas que te está tocando vivir? ¿Estás reaccionando con gozo? ¿Estás reaccionando con paciencia? Cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro primer hijo, de Mateo, y tuvo algunas complicaciones en el embarazo, y ya cuando ella tenía 6 meses y medio, quizás ya entrando para cumplir 7 meses, un día yo llego a mi casa y me dice, el bebé no se mueve como usualmente se ha estado moviendo, ¿no? Y yo le digo, qué raro, ¿no? Entonces yo le comienzo a hablar, ¿no? Y trato de poder buscar la manera de que pueda reaccionar, ¿no? Y se pueda mover, ¿no? Entonces fue algo que nos preocupó. Así que ella fue al hospital al día siguiente y le dijeron, bueno, o sea, aparentemente no había nada irregular, y le dijeron, vuelva de acá una semana. Entonces mi esposa ahí llegó a mi casa porque ella había ido con su tío, yo estaba con su tía, perdón, y yo estaba en mi centro de labores, y cuando llego me han dicho que vuelva en una semana. Pero nosotros también paralelamente con una conocida, una doctora, también se hacía ver mi esposa, ¿no? Entonces ella la llama, le consulta y le dice, vente mañana al consultorio, ¿no? Para revisarte, ¿no? Y ella le dice, regresa al hospital. Regresa al hospital, que te vuelvan a examinar, y probablemente lo que necesitas es que te intervengan de urgencia. Y así hizo, ¿no? Siguió su consejo. Así que al día siguiente, si no me equivoco, volvió al hospital, la volvieron a examinar y le dijeron, señora, usted se queda, la vamos a intervenir de emergencia, ¿no? Así que me llamaron, no me ubicaban, una amiga de la iglesia logró ubicarme para poder pasarme la voz, así que yo volví a mi casa para sacar todo lo que ella necesitaba. Y mi hijo nació unos días antes de cumplir 7 meses. Y así que tuvo que quedarse en el hospital casi un mes, estuvo en la incubadora, después estuvimos haciendo mamá, papá canguro, y fue todo un mes en el hospital. Y el hospital ahí, muchas veces los fines de semana, estábamos en el hospital haciendo trámites, y recuerdo que en una primera parte, en el tratamiento que él estaba recibiendo, los medicamentos no le hacían efecto. O sea, no reaccionaba adecuadamente a los tratamientos, así que cada 2 o 3 días nos decían, vamos a cambiarle la medicación, pero todavía el bebé está evolucionando favorablemente, pero sin embargo hay cosas a las cuales no está reaccionando adecuadamente. Y se imaginan ustedes pasar un mes en el hospital sin saber cómo va a reaccionar tu bebé, si se va a lograr, ¿no? Y nos encontrábamos inclusive con personas que tenían sus bebés en situaciones similares, y a veces llegamos al hospital y nos decían, tal bebé ha fallecido, ¿no? O sea, no se logró, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no soportó esa prematurez, ¿no? De haber nacido prematuro, ¿no? Y desarrollamos paciencia, ¿no? Pero por momentos teníamos nuestras luchas, ¿no? Lidiábamos con el hecho de saber qué nos va a decir el doctor ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser el reporte médico, ¿no? Pero sin embargo, en el tiempo fuimos entendiendo que fue el trato de Dios, ¿no? Ahora Mateo tiene 9 años, ahora está disfrutando de Discoveryland, y gracias a Dios no tiene secuelas, ¿no? De haber nacido de manera prematura, y gracias a Dios por eso, ¿no? Bien, algo para considerar. Cuando somos sometidos a prueba, se comprueba qué tan genuinos somos en nuestra fe. Cuando somos sometidos a prueba, se comprueba qué tan genuinos somos en nuestra fe, y cuándo estamos dispuestos a permanecer y resistir con valentía, ¿no? Paciencia versus impaciencia. Reaccionar con impaciencia se da en lo natural, pero en Cristo Jesús podemos reaccionar con paciencia. Entonces, en Cristo Jesús podemos reaccionar con gozo y con paciencia. El tercer punto que quiero compartirles es reaccionando con sabiduría. Y el verso 5 y 6
del capítulo 1 de Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, sabiduría viene del griego sopia, que significa sabio, sabiduría, habilidad, o quizás sabiduría práctica en los asuntos de la vida, tacto, prudencia, ¿no? Santiago da por sentado que los judíos mesiánicos o los judíos creyentes eran hombres y mujeres sabios, pero dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, las pruebas hacen que seamos hombres y mujeres sabios cuando tenemos reacciones correctas, cuando estamos enfocados en el Señor y en su buena, agradable y perfecta voluntad y lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Ahora, Santiago les va a decir: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué privilegio que podemos tener libertad para entrar al trono de la gracia y poder pedir sabiduría al Señor. Y no solamente pedir sabiduría, sino que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios da sabiduría a todos abundantemente, el conocimiento, el entendimiento, que va de la mano de la práctica de la palabra de Dios, va a ser importante para poder tratar los asuntos de la vida diaria y para vivir de una manera que glorifique al Señor. Recordemos Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nosotros, cuando desarrollamos ese temor, que no es un temor paralizante, no es un temor que te lleva a estar quieto, ¿no? Sino es un temor reverente al Señor, es un temor por quién es Él, ¿no? Que ese anhelo de poder alabar, adorar su nombre, de poder glorificar su nombre, de poder practicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Las pruebas deben llevarnos a depender más del Señor y deben acercarnos más a Él. Por eso Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Y sabiduría es ver mis dificultades, ver mis adversidades desde la perspectiva de Dios, entendiendo su forma de obrar y tratar con sus hijos. Entonces puedo descansar en su soberanía. Sabiduría también tiene que ver con hacernos las preguntas correctas ante las pruebas. No preguntas que tengan que ver con cuestionamientos, sino preguntas de propósito, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Eso es darle la oportunidad de poder desarrollar sabiduría, de que nosotros podamos desarrollar sabiduría. Sabiduría versus necedad. Reaccionar con necedad se da en lo natural, pero hacerlo con sabiduría lo podemos hacer en Cristo Jesús. Y nosotros el día de hoy estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos visto 3 puntos de cómo debemos reaccionar ante las pruebas. Debemos hacerlo con gozo, con paciencia y con sabiduría. Y el Señor dice que está listo a poder darnos sabiduría de lo alto y hacerlo y darnos abundantemente y sin reproche. ¡Wow! Qué privilegio, ¿verdad? De que podamos recibir dirección de parte de Dios. Y para ir cerrando este tema, amados hermanos, a manera de conclusión, quiero decirles que nuestras pruebas deben convertirse en periodos de aprendizaje. Nuestras pruebas deben convertirse en periodos de aprendizaje, pues nos enseñan paciencia, gozo y sabiduría, entendiendo que el ser cristiano no nos libera de los problemas, de las adversidades, de las pruebas, sino que la fe en Cristo Jesús nos enseña a enfrentarlos correctamente. Viéndolo desde la perspectiva de Dios, un carácter firme en Él, se desarrollará nuestra madurez espiritual frente a las luchas diarias cuando se produce en nosotros esa capacidad de soportar, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. El día de hoy necesitamos determinar, reaccionar correctamente ante las pruebas. Yo no sé cuántas pruebas puedas estar pasando, cuáles sean esas adversidades que Dios en su sabiduría está permitiendo que tú vivas, pero en tu libre albedrío, en el libre albedrío que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de poder reaccionar como Él quiere que lo hagamos, con gozo,
con paciencia, con sabiduría y poder ser canales de bendición en el lugar donde el Señor nos ha colocado, y podamos ser sal y luz y podamos inspirar a otros a que puedan permanecer en la fe en Cristo Jesús y que no abandonen su fe a causa de esa prueba, de esa adversidad, de esa lucha. ¿Cuántos desean ser de bendición para otros? De poder animar a otros en medio de sus pruebas, de sus tribulaciones. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor siga disponiendo nuestros corazones para aprovechar estas oportunidades que Él nos está dando por medio de las pruebas. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tremendo privilegio que tú nos das de estar en comunión contigo, de estar en una relación personal contigo, Señor. Y Padre, ayúdanos que cada una de estas pruebas las podamos convertir en periodos de aprendizaje, que podamos abrazar, Señor, tus propósitos y podamos reaccionar ante estas pruebas con gozo, con paciencia, con sabiduría, Señor. Padre, sigue moldeando nuestro carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que sea visible el carácter de Cristo en nosotros y que nosotros podamos ser una extensión de tu amor, de tu gracia, que podamos, aún en medio de nuestras pruebas, de nuestras adversidades, podamos inspirar a otros a abrazar la fe en Cristo Jesús y podamos tener una palabra de ánimo, de aliento, de consuelo para aquellos que aún están pasando situaciones difíciles en su vida mayores que la nuestra. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.